Hola queridos amigos, gracias por volver al canal. En la historia de hoy continuamos siguiendo un giro lleno de tensión en el viaje de Truong y Thieu Nu. Cuando todo parecía finalmente en calma, ambos presencian de manera inesperada un encuentro misterioso justo frente a la casa de la madre de Truong. La mujer que supuestamente encontró a Truong años atrás aparece de nuevo, recibe una suma de dinero y se marcha apresuradamente con actitudes claramente sospechosas. Pequeños detalles fuera de lo normal hacen que Truong empiece a recuperar recuerdos que habían estado ocultos. Aquella mujer no fue quien lo llevó de regreso a casa, sino alguien que lo seguía en secreto, recopilaba información y luego se la reportaba a su madre. Su instinto profesional se activa. Truong y Thieu Nu deciden no entrar a la casa sino seguir a la mujer en silencio para descubrir la verdad que se esconde detrás de todo esto. ¿Qué está ocultando realmente esta persona? ¿Y qué secreto saldrá a la luz si Truong decide continuar por este camino tan peligroso? Si no quieres perderte los próximos acontecimientos llenos de tensión, no olvides darle like y suscribirte al canal para acompañarnos. Y ahora, comencemos la historia. La tarde en la casa de la madre de Truong transcurría lentamente. El silencio era tan profundo que se podía escuchar claramente el tic-tac del reloj de pared. Ella estaba sentada sola a la mesa con el teléfono móvil frente a sí. Tras un momento de duda marcó un número conocido, el de la mujer que había encontrado a Truong años atrás. La llamada fue breve. Al otro lado de la línea, la mujer aceptó venir de inmediato a recibir la recompensa, como si hubiera estado esperando esa llamada desde hace tiempo. No pasó mucho antes de que apareciera. La madre la invitó a sentarse, le sirvió agua, habló con un tono suave y educado. La conversación comenzó con palabras de agradecimiento sinceras por los largos días de búsqueda llenos de cansancio, por la rara suerte de haber podido traer a su hijo de vuelta a salvo. La mujer escuchaba, asentía con una mirada tranquila que no se detenía demasiado en ningún punto. Ella habló de Truong, de que su salud ya estaba estable aunque su memoria seguía incompleta, de su decisión de quedarse en el lugar donde vivía, ahora llevar una vida más tranquila, hacer trabajos sencillos y cuidar de Thieu Nu, que estaba embarazada. En sus palabras se notaba la comprensión de una madre dispuesta a poner la paz de su hijo por encima de cualquier plan. La mujer escuchaba, respondiendo de vez en cuando con frases corteses, solo lo necesario. Entonces el sobre fue colocado sobre la mesa. Una suma considerable presentada como una forma de agradecimiento. La mujer lo rechazó al principio, pero la madre insistió con paciencia, empujando suavemente el sobre hacia ella. No era por el dinero, dijo, sino por el corazón. Al final la mujer lo aceptó, un gesto rápido, preciso, con la mirada pasando por el sobre como si fuera algo habitual. El encuentro no duró mucho. Antes de levantarse, la mujer volvió a preguntar por Truong una vez más y prometió enviarle saludos cuando tuviera ocasión. La madre la acompañó hasta la puerta, despidiéndose con cuidado. La puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio. La mujer bajó los escalones. La luz de la tarde caía sobre sus hombros. El sobre descansaba dentro de su bolso. Caminó más deprisa al girar hacia el callejón, evitando las miradas desde la casa. Detrás de ella, la casa de la madre de Truong seguía en calma sin que nadie supiera que aquella visita tan educada en apariencia había dejado tras de sí una silenciosa pregunta sin respuesta. Truong y Thieu Nu estaban de pie frente a la casa de la madre de Truong cuando la luz de la tarde ya se había vuelto de un tono suave color miel. El portón estaba entreabierto sin cerrarse del todo, dejando ver el patio silencioso en el interior. Desde dentro llegaban algunos ruidos muy leves, una silla moviéndose ligeramente, el sonido de un cuenco al tocar la mesa. Eran tan difusos que casi no se podían identificar, pero suficientes para hacer que Truong se detuviera en seco. Le hizo una seña a Thieu Nu para que se detuviera.
Ambos se pegaron a la pared conteniendo la respiración y escuchando. Desde el interior se oía la voz de la madre de Truong baja y pausada, mezclada con la de una mujer desconocida, educada, cautelosa, con un tono claramente formal. La conversación fue breve, sin risas. De pronto todo quedó en silencio. El sonido de una silla al retirarse. Pasos que se dirigían directamente hacia la puerta. El corazón de Truong se tensó de golpe. Una sensación conocida lo invadió, como si alguien hubiera rozado suavemente una zona de su memoria cubierta de polvo desde hacía demasiado tiempo. En ese instante las piezas sueltas comenzaron a encajar. Truong recordó a esa mujer. No era quien lo había llevado a casa directamente durante aquella emergencia de años atrás. Ella lo había seguido en silencio desde lejos, apareciendo en los caminos por los que él pasaba, en los lugares donde se detenía, siempre manteniendo la distancia justa para no ser descubierta. Y fue ella quien llevó la información que había recopilado a su madre, no a él. Truong apretó suavemente la mano de Tieu-nu. Su mirada cambió fría, alerta. Tieu-nu siguió esa mirada con la sensación de que algo inquietante estaba a punto de suceder. La puerta se abrió. La mujer salió con gesto apresurado, la mirada esquiva. Al pasar junto a Truong y Tieu-nu, bajó la cabeza muy rápido y giró hacia un callejón lateral sin saludar, sin detenerse. Truong no entró en la casa. Se quedó inmóvil, memorizando cada detalle, la forma en que sujetaba el bolso, el ritmo acelerado de sus pasos, la dirección poco habitual que tomó. Tieu-nu preguntó en voz baja con preocupación. Truong solo negó con la cabeza, todavía no. Cuando la silueta de la mujer desapareció, el silencio volvió, pero la sensación de seguridad no. Truong lo entendió con claridad. Aquel encuentro no había sido simplemente un agradecimiento. Y desde ese momento la sospecha ya tenía forma. Truong tiró suavemente de la mano de Tieu-nu, indicándole que retrocedieran unos pasos. No dijeron nada. Se mezclaron con la escasa gente que transitaba por la calle pequeña frente a la casa. La mujer caminaba adelante, no demasiado rápido, pero lo suficiente para mantener distancia. Truong eligió un ritmo controlado, un hábito antiguo que regresaba de manera natural, sin acercarse, sin mostrar intención alguna. Tieu-nu caminaba a su lado con el corazón latiendo con fuerza. Varias veces quiso preguntar, pero al ver la concentración de Truong, optó por guardar silencio. Truong observaba cómo la mujer cambiaba el bolso de mano, cómo de vez en cuando miraba los reflejos de los escaparates, como si intentara comprobar qué había detrás. Cada vez que ella disminuía el paso, Truong hacía lo mismo. Cuando aceleraba, él se desviaba ligeramente por otra ruta y volvía a colocarse detrás. La distancia se mantenía. La calle conducía hacia el viejo mercado. De repente la mujer cambió de trayecto y cruzó un callejón estrecho. Truong hizo una señal para detenerse. Ambos se pegaron a una pared descascarada. Esperaron unos segundos, apenas unos latidos, y luego continuaron. Desde el interior del callejón llegaban pasos apresurados. Algo no encajaba, como si ella supiera que estaba siendo seguida, o como si ya estuviera acostumbrada a esquivar miradas. Al salir del callejón, la mujer giró hacia una vía más desierta. Truong redujo la velocidad, ampliando la distancia. Tieu-nu susurró con la voz ligeramente temblorosa. Truong asintió apenas seguir. La luz de la tarde se estiraba sobre el asfalto. Las sombras de los tres se alargaban y por un instante se superponían. Cuando la mujer se detuvo frente a un pequeño puesto de bebidas y no entró de inmediato, sino que se quedó atendiendo una llamada, Truong y Tieu-nu se detuvieron a cierta distancia. Truong memorizó el letrero, el número de la casa, la dirección del viento. La primera pieza del rompecabezas ya había aparecido. Aún no era suficiente para sacar conclusiones, pero sí para confirmar una cosa. Esto no era solo un simple agradecimiento. Truong y Tieu-nu
Se detuvieron a una distancia prudente del pequeño Kwan Nuok. No era más que un local sencillo con un toldo descolorido, un par de mesas de plástico y una nevera vieja apoyada contra la pared. A esa hora, el lugar no estaba vacío, pero tampoco concurrido. Algunos vecinos sentados sin prisa, un hombre mayor leyendo el periódico, dos jóvenes bebiendo algo frío mientras miraban el teléfono. La mujer seguía de pie junto a la entrada. No se sentó de inmediato. Apoyó el bolso contra la cadera, el móvil pegado a la oreja, el cuerpo ligeramente girado como si quisiera ver todo sin ser vista del todo. Truong observaba en silencio. No miraba solo a la mujer. Miraba el conjunto, quién entraba, quién salía, cuánto tiempo permanecía cada persona, qué mesas estaban ocupadas y cuáles quedaban libres. Viejos hábitos. No había vuelto a usarlos en mucho tiempo, pero su cuerpo parecía recordarlos mejor que su mente. Tieu-nu se mantuvo a su lado sin preguntar. Notaba la tensión en el brazo de Truong, en la forma en que sus hombros estaban rígidos. Sabía que en ese momento cualquier palabra innecesaria podía romper algo. La llamada duró poco. La mujer respondió con frases cortas, casi todas monosílabos. Asentía más de lo que hablaba. Luego colgó, miró alrededor una vez más y finalmente entró al Kwan Nuok. Eligió una mesa lateral de espaldas a la pared. Desde allí podía ver la calle sin exponerse demasiado. Dejó el bolso en el suelo entre sus pies y pidió una bebida sin levantar demasiado la voz. «Está acostumbrada», susurró Tieu-nu casi sin mover los labios. Truong no respondió, pero estuvo de acuerdo. Se movieron unos metros más atrás, aprovechando la sombra de un árbol grande frente a una tienda cerrada. Desde allí tenían un ángulo claro del local sin llamar la atención. Truong se apoyó en la pared fingiendo revisar el teléfono. Tieu-nu se sentó en el borde bajo de una jardinera como si simplemente estuviera descansando. Pasaron varios minutos. La mujer bebía despacio. No parecía nerviosa, pero tampoco relajada. Cada cierto tiempo levantaba la vista observando la calle, los reflejos en los cristales, los movimientos ajenos. No miraba directamente hacia Truong y Tieu-nu, pero su mirada barría el entorno con regularidad. «No está esperando a cualquiera», murmuró Tieu-nu. «Está esperando confirmación», respondió Truong en voz baja. «O instrucciones». Tieu-nu lo miró de reojo. «¿Estás seguro?» Truong tardó un momento en contestar. «No del todo», dijo. «Pero alguien que solo viene a cobrar no se queda así. Se va. Ella se queda». Como si confirmara sus palabras, la mujer sacó el teléfono otra vez. Esta vez no llamó. Abrió algo en la pantalla, escribió rápido, borró, volvió a escribir. Luego guardó el móvil y bebió otro sorbo. Un hombre joven se acercó al Kwan Nuok, pidió una bebida y se apoyó en el mostrador. Intercambió unas palabras con el dueño. La mujer ni siquiera giró la cabeza, pero Truong notó cómo su pie se movía, apenas ajustando la posición del bolso. «Siempre cuidando la salida», dijo Truong. «Eso no es casualidad». El sol seguía bajando. La luz se volvía más oblicua, más naranja. Las sombras se alargaban y el ambiente cambiaba de forma casi imperceptible. El ruido del tráfico cercano era constante pero no fuerte. Un lugar ideal para una cita que no quería ser vista. Tieu-nu sintió un nudo en el estómago. «¿Y si se da cuenta?», preguntó. Truong negó despacio. «No ahora. Si sospechara de verdad ya se habría ido. Está alerta pero no alarmada». Aún así decidió cambiar la posición. Se separó un poco de Tieu-nu y caminó hacia el otro lado de la calle como si fuera un transeúnte más. Desde allí tenía una vista distinta del Kwan Nuok y al mismo tiempo podía ver a Tieu-nu reflejada en un escaparate. Así sabría si algo cambiaba. La mujer recibió un mensaje. Truong lo notó por el gesto, una pausa, los ojos fijos en la pantalla, la mandíbula tensándose levemente. Respondió de inmediato. Luego levantó la vista y escaneó la calle con más atención que antes.
Tieu-nu contuvo la respiración. Durante unos segundos, la mujer miró directamente en su dirección. No a ella exactamente, sino al espacio que ocupaba. Tieu-nu bajó la cabeza fingiendo revisar algo en su bolso. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener el ritmo de sus movimientos normal. La mirada pasó de largo. Truong cruzó la calle de nuevo sin prisa, con el mismo paso tranquilo. Se colocó cerca de Tieu-nu otra vez. «¿La viste?», susurró ella. «Sí», respondió. «Está recibiendo información en tiempo real». «¿De quién?». Truong apretó los labios. «Eso es lo que vamos a averiguar». Pasaron otros 10 minutos. La mujer pidió una segunda bebida, esta vez algo caliente. Un detalle pequeño, pero Truong lo registró. Quien pide algo caliente al atardecer no planea irse de inmediato. Entonces ocurrió algo distinto. Un hombre de mediana edad apareció desde el extremo de la calle. No entró directamente al Kwan Ok. Caminó despacio, se detuvo frente a una tienda vecina, miró el teléfono, luego siguió. Al pasar junto al local, giró la cabeza apenas lo suficiente para cruzar miradas con la mujer durante una fracción de segundo. Fue sutil, demasiado sutil para alguien que no estuviera atento. Pero Truong lo vio. La mujer no reaccionó de inmediato. Contó hasta 3 latidos. Truong lo supo por la forma en que sus dedos se cerraron sobre el vaso y luego se levantó. Pagó en efectivo. No habló con nadie más. Salió del Kwan Ok y tomó la dirección opuesta a la del hombre. El hombre siguió caminando como si nada. Truong tomó una decisión rápida. «Tú te quedas», le dijo a Tieu-nu. «Obsérvalo a él». «¿Y tú?» «Yo voy con ella». Tieu-nu dudó un segundo. «Ten cuidado». Truong asintió y se alejó mezclándose con la gente que empezaba a salir a esa hora. No miró atrás. Sabía que Tieu-nu estaría observando. La mujer caminaba con paso firme sin apresurarse. 2 calles más adelante giró sin avisar. Truong no la siguió de inmediato. Esperó unos segundos fingiendo atender una llamada inexistente y luego dobló también. Al otro lado, la mujer se había detenido frente a un edificio bajo. No entró. Se apoyó en la pared, escribió un mensaje y esperó. Truong se mantuvo a distancia usando un coche estacionado como cobertura. Desde allí pudo ver cómo la mujer levantaba la vista una vez más, revisando el entorno. Esta vez su expresión era distinta, más tensa, más concentrada. Algo estaba a punto de suceder. Mientras tanto, a 2 calles de distancia, Tieu-nu seguía al hombre. Él se había detenido frente a una tienda cerrada, fingiendo mirar el horario. Luego levantó el teléfono y habló en voz baja. Tieu-nu no podía oír nada, pero reconoció el gesto, el mismo tipo de frases cortas, el mismo asentir silencioso. 2 líneas, 2 observadores, 2 piezas del mismo juego. Y Truong lo entendió con claridad. No se trataba de una mujer actuando sola. No se trataba de un favor antiguo ni de una simple gratitud tardía. Había una red, y ellos acababan de entrar en su borde.